En esta ocasión estamos saludándoles desde una bonita comunidad zacatecana que se llama Bañón. Sí es así, ¿verdad? Bañón Villa de Poz. La busqué en el mapa, pero me salió otro nombre. Supuestamente le pusieron ya últimamente González Ortega. Pero González Ortega, antes Bañón. Pero pues nadie se acostumbra No, a ese nombre. todo el mundo seguimos diciéndole Bañón. Estamos aquí con Renato. Mucho gusto. ¿Cómo está? Y con José Antonio. Mucho gusto desde Laguna Seca Pánuco. Desde allá vinimos a acompañarlos para echarles un poco de cronología y de historia del sitio de Bañón, como así se le conoció antiguamente. Sí. Estamos aquí porque vamos a recorrer pues la hacienda, ¿no? Lo que queda de la hacienda, que tengo entendido, lo poquito que hemos platicado, pues todavía está en buenas condiciones porque la hacienda se dividió en propiedades a particulares y cada quien lo fue adaptando a sus necesidades. De esa manera se ha conservado. Pero vamos a poder entrar a ver, ¿verdad? Más o menos, Pues, algunas áreas. Algunas áreas vamos a poder entrar ahí. Ya por ahí pedimos los permisos correspondientes para entrar ahí, para entrar al templo, para entrar a unas fincas pues que pertenecían antes a lo que es la hacienda de Bañón. Bañón, para quienes no sepan, está aquí ubicado más o menos unos 40 kilómetros de Fresnillo. No estamos tan lejos. Es pues 100% zacatecano aquí el ambiente. Entonces, vamos a empezar aquí desde el inicio. Aquí con estos fortines, ¿cómo le llamaban eso? Fortines. Los fortines. Los fortines porque pues aquí era donde, como dice aquí el compañero, antes vigilaban lo que era la entrada al casco de la hacienda. ¿Estos eran como casetas de vigilancia? Sí, estaba controlado la entrada hacia la hacienda de Bañón, porque aquí había muchos intereses que cuidar. Era una hacienda muy rica, muy próspera. El caso es lo que estamos viendo, sus capillas, sus casas. Aquí había lana. Sí, ahorita vamos a hablar bien de todo eso, pero ¿cuáles eran las actividades económicas aquí? ¿A qué se dedicaban? Aquí principalmente era una hacienda de labor. Agrícola. Sí, Agrícola y ganadera. Más que nada ganadera. Más ganadera que agrícola. Sí, más ganadera. Aquí se encargaban de proveer de cebo, de carne y de carbón a las minas, que era Pánuco, Fresnillo, todo eso, y Zacatecas. Entonces de aquí salía todo eso para estar. ¿Qué tan, cuando estaba en pleno apogeo la hacienda, qué tanta extensión tendría? Tenía cerca de 200,000 hectáreas. Llegaba hasta el Saus de Calera, Villa de Ramos, para acá llegaba hasta la aldea de Godornices, allá estaba una puerta que hoy día le conocen como la Puerta de Bañón. Y hasta acá todo Juelos, Chichimequillas, Patillos, Laguna Seca, El Pozo, San Antonio, todo eso era de la hacienda de Bañón. Oiga, y de los nombres de los dueños, porque pues, seguramente tuvo varios dueños, varias gentes que pues sí, los dueños. ¿Algún nombre que resalte? Pues el primer dueño de aquí del sitio de Bañón, como antiguamente se le conoció, fue nada más ni nada menos que Diego de Ibarra, uno de los conquistadores de aquí de Zacatecas. Okay. Él fue dueño del famoso mayorazgo, que consistía de 84 sitios de ganado, y entre ellos estaba Bañón. Fue un sitio de ganado hasta 1659. Desde el 11 de enero de 1578 empezó su historia aquí. Y hasta el año de 1659 ya se le venden 30 sitios a Juan de Chivarria y Valerio. Y ya se le conoce como el agostadero de Nuestra Señora de Guadalupe. Ya después Juan de Chivarria y Valerio le vende al capitán de Andrés de Palencia 19 sitios de ganado mayor, y ya se le conoce como el agostadero del Tule o la hacienda de Bañón ya más tarde. Es como está la historia aquí de Bañón. Okay. Es muy antiguo aquí este lugar. Ok, estamos hablando de 1500, ya se fue hasta el 1500. Sí, Prácticamente 1578 es cuando inicia aquí la historia del sitio de Bañón. Fue de los primeros lugares pues que empezaron a salir, porque los españoles llegan en 1492. No, los primeros llegan a Zacatecas en el Fresnillo es del 1548. Sí, Fresnillo es del 1552. Por ahí. Sí, o sea que aquí es tan antiguo casi como Fresnillo. Sí, poquito más.
Hay muchos lugares, lo Sí. que es Chichimequillas, Patillo, Santiaguillo, Juegos, La Laguna. Todos esos fueron sitios en su momento. Pero estos eran lugares, por su actividad, pues que más que nada se dedicaban a la producción de alimentos, que se iban y le daban de comer a los demás lugares mineros que iban floreciendo. Aquí para empezar a florecer, Diego de Ibarra, todos los sitios se hicieron estratégicamente por sus ojos de agua. Aquí en Bayón había muchos ojos de agua. ¿Todavía quedan algunos ojos de agua? Tenemos todavía, actualmente tenemos lo que es el tule, que se le conoce como el tule. Y hay otro acá que se llama el tulillo. ¿Y sigue manando agua? Pues todavía sigue trabajando al paso, pero sigue trabajando. Ok. Incluso ese manantial, porque es manantial mineral. Ahí, en aquellos años, pues estamos hablando que en los 60, 70, era tan fuerte su mineral que lo usaron como lo que conocemos ahora, el Tehuacán, todo eso. Entonces empezaron a embotellarlo, pero en ese tiempo los garrafones pues eran de vidrio. Y pues tenían que tener mucho cuidado porque incluso hasta los explotaban. Los explotaban. ¿Y al rato podemos ir a ver eso? Claro que sí, Ok. vamos a poder ir a Ok. ver eso porque mucha gente también pues que el lodo que tiene propiedades curativas y mucha gente viene a llevarse bolsas Ahorita de lodo. nos echamos pues un buche, pues. Nos traemos un pegue de agua y una... Es como anécdota, pero mucha gente antes, yo me acuerdo que pues amanecían pues crudos de la fiesta y pues allá iban a dar A curársela. a curársela. Ok, entonces, José Toño, ¿cómo lo conocemos mejor? Como el Rusi, El Rusi más conocido. ¿El cómo? el Rusi. Rusi. Ok, Rusi. Esto eran casetas de vigilancia, decíamos, ¿verdad? Antes de meternos más para adentro. No, está cerrado. Sí, está. Estos permanecen ya. Estos eran donde estaban vigilando posibles amenazas que pusieran en riesgo la integridad de aquí de la hacienda. Los intereses más que nada. Bueno, Y esas ventanitas, decimos que ahí, por ahí, sacaban el fusil. el mosquetón. Y le tiraban a todo aquel que se moviera ya después en la noche. Había órdenes por parte de los administradores de cuidar aquel casco. O sea, que aquí debió de haber guardias ya en el año 1600. Sí, O sea, esta obra que estoy tocando es tan antigua como desde entonces, desde el... no, de primero aquí, cuando era un sitio, se menciona en la historia, eran corrales de piedra nada más. Ah, ok. Aquí la hacienda empieza a florecer, su mero apogeo fue cuando compra Manuel de la Canal. Era un rico minero hacendado de San Miguel de Allende, Ujú. Guanajuato. Desde allá tenía esas fincas por acá. ¿En qué tiempo más o menos? Manuel de la Canal aquí compra Andrés de Palencia en el año de 1737. Sí. Y allí empieza el mayorazgo con ellos. Fue una familia de mucho auge, pues era una hermana de él, estaba casada con el conde de acá de San Mateo, don Fernando de la Campa y Cos. ¿Cómo Era estamos gente- hablando de 300 años? Sí, fácilmente. Fácilmente, 300 años que aquí lo usaban como guardia. Bien, vamos adentrándonos, vamos a ver qué tanto podemos ver de la hacienda de aquel tiempo. Oiga, ¿usted cómo sabe tanto? Por medio de los libros. ¿Le y, gusta la historia? Me gusta mucho la historia y pues ya todo está digitalizado. Por allí, hace poco detectamos que un obispo fue dueño de aquí y lo rastreamos a ver dónde estaba, de dónde fue o qué. Pero su familia no tiene descendencia directa No. de aquí, de todo esto, ¿no? Ese obispo, según eso, se consagra en el año de 1823 en Puebla como sacerdote. De ahí se lo llevan a Roma y allá se hace obispo.
Ya con la muerte de Lorenzo de la Canal, allá en el año de 1847, hereda la hacienda y trata de venir a reclamar y todo eso, pero Benito Juárez en el año de 1860 lo corrió, porque como eran europeos, según las leyes de reforma, ellos no les permitían estar aquí ya. Ok. Y lo desterraron, dejó a cargo a Manuel González Torres y fue el que ya vendió aquí posteriormente, Pero todo lo que usted conoce es porque lo ha estudiado. por medio de libros de historia. No es de que mi abuelo trabajó aquí, No. porque en su caso sí, ¿no, Renato? Sí, En su caso aquí En mi caso, bueno, pues todos mis abuelos, mis tíos, todos trabajaron aquí. Y pues le digo, pues a nosotros nos tocó de que mi papá fue el último administrador de aquí de la hacienda. Él fue su papá. mi papá. Eso es muy reciente. Sí, estamos hablando del 70 más o menos. Del 70. ¿Usted qué edad tenía? ¿Ya había nacido para No, entonces? todavía no. ¿Todavía no? Apenas andaba en eso. Pero ese era proyecto. Andaba en la Proyecto, tarea. Pero me imagino que su papá le platicaba de eso. ¿Su papá todavía vive? No, ya no vive. Pues sí, mi abuelo es el que nos platicaba todavía cosas de más atrás. Yo alcancé a ver, bueno, pues ya los últimos, cuando todavía no se deshacían de lo que les heredaron, lo que les heredaron a los últimos dueños. Su papá fue administrador de la hacienda en los 70s, dice más o menos. En los 70s a más o menos a los 80, más o menos. A lo mejor sí, por ahí más o O sea menos. que la hacienda apenas dejó de funcionar como tal En los- hace 30 años. Sí, yo creo que sí. Bueno, ya se había desmembrado mucha parte, ya se había hecho mucho ejido. Ujú. No más que ya cuando el gobierno pide que se deshaga la hacienda, el hacendado tenía derecho a 3,000 hectáreas. Si tenía hijos, pues 3,000 para cada uno. Más aparte el casco también le correspondía al hacendado. Ok. Sí, porque la hacienda pues cae o empieza su declive en la época de las haciendas con la revolución, ¿sí? Llega la revolución, precisamente era lo que se peleaba, tierra, que la tierra fuera de quien la trabajara. Hubo haciendas que cayeron antes que otras, ¿no? Pero ¿a qué se debió pues entonces que algunas perduraron hasta los 80s? ¿A qué se debió eso? Pues la gente no... O sea, ellos se quedaron acá por el Colorado, les dieron un buen pedazo y acá para el Tulillo les tocó todavía. Porque hubo hacendados, yo la verdad desconozco, he ido aprendiendo conforme voy visitando los lugares, pero hasta donde he entendido hubo hacendados que rápido tuvieron que salir huyendo, porque sus mismos trabajadores se fueron en contra de ellos y salieron algunos huyendo. Y hasta donde he escuchado, creo que algunos, los que perduraron, fueron los que eran como que los que más bien portados, como que la gente no la tenían tan molesta, tan enojada y pudieron seguir conviviendo juntos. Sí fue el caso. ¿Usted qué sabe de eso? Sí, pues eso también pasó en Pozo Hondo, hasta el año de 1975 también. Hasta entonces llegó alguien y les metió ahí y dice, ¿cómo va a ser posible que todavía estés trabajando para la hacienda? Ey, Si las haciendas ya desde cuándo desaparecieron. ey. Y le metieron grilla al hacendado. No, pues luego él ya sabía que ya se... Cuando su papá era administrador, tenemos una idea de cuántas hectáreas tenía, porque originalmente en aquellos siglos atrás estamos hablando que eran ¿cuántas? 200,000 hectáreas, algo así. Una aproximación. Para cuando la hacienda desaparece, que termina, que su papá ya se acabó el jale en la hacienda, ¿de cuánto más o menos estaría? Pues yo creo que sí estamos hablando de más o menos de las 3,000 hectáreas. Porque todavía mi papá manejaba lo que era hasta colindancias con Villa de Cos. Pero, o sea, ya estaba muy reducida, Sí, no, pues. ya ¿no? estaba- Ya estaba muy Ya estaba muy reducida. desmembrada. Ya había estado muy repartido era obvio, pero sí, más o menos coincide, pues. Sí, más o menos eran unas 3,000. Lo que usted más o menos menciona de que era lo que después ya la hacendado era a lo que tenía derecho. Pero seguía conservando aquí el casco. Entonces, aquí el casco, ¿cuándo se reparte? Pues la gente empezó, pues yo creo que ya tenía mucho tiempo que la gente empezó a fincar lo que era dentro del casco de la hacienda. Pero estas familias pues ya vienen heredando también desde muy atrás.
como todos ellos que viven aquí. Algunos compraron, pero otros, los abuelos, los papás les han ido heredando lo que son estas fincas. Pero heredando, ¿qué tantos años podrá ser? ¿50 que años atrás? Aquí hay muchos trabajadores que desde el año de 1800 han estado siempre aquí las familias, como el caso es de la familia de Renata. Hace poco se hizo un árbol genealógico y allí desde el año de 1780 ya aparecen los Ramírez aquí, ya como trabajadores aquí de la hacienda. O sea, sí, en realidad su papá fue administrador, pero seguramente su abuelo, su bisabuelo, también anduvieron en las mismas, ¿no? Sí, O algo así. Detrás de los ganados. Ellos supuestamente, bueno, nosotros somos, a lo que yo sé, somos originarios de allá del lado de Tacualeche, pero ellos como venían trabajando con ganado, pues aquí encontraron el trabajo también. Y aquí se asentaron. Establecieron. O sea, quienes heredaron eran originarios, trabajadores originarios de aquí desde años, muchos años atrás, ¿verdad? O sea, obviamente no iba a llegar cualquiera a heredar. Fue gente que se lo fue ganando conforme pasaron los años. Parte de gente que se lo fue ganando y parte de gente que, pues, adinerada también. Adinerada que fueron adquiriendo esas fincas y lógico, pues los hijos heredando. Sí, porque yo creo que el que tenía lana, pues era muy fácil, ¿verdad? Comprar, no era tan complicado como ahora. El que tenía Ni lana... tan fácil, en aquel tiempo no cualquiera traía el pez. No, pero el que tenía como siempre, ¿verdad? El rico siempre ha tenido mucho y el pobre menos y no sé, no se le daba el valor. Ahorita cualquier pedacito que compra uno, ya lo ve uno por metros cuadrados. Y antes ¿cómo se vendía? De aquí a la mojonera, de aquí a aquel árbol, ¿no? ¿O eran tan estrictos como es ahora? No, sí, creo, yo creo pues les que vendían por hectáreas, que en aquel tiempo sí era Sí, un pero poquito más amplio. solo... Hasta donde alcances a ver cuánto. Sí, o sea, ese es mi punto, pues, que un solo dueño tenía muchísimo, entonces, pues, no sé, debe haber sido otro tiempo. Pero bueno, ¿qué vamos a ver? ¿A dónde vamos a entrar? Ahorita vamos a entrar a lo que es una de las bodegas esas. A ver, vénganse. Déjale, voy a hablar al dueño de una de ellas. A ver. Para que nos dé. ¿Qué, Juan? ¿Usted desde cuándo ha venido aquí? ¿Desde cuándo conoce aquí la hacienda de Bañón? No, desde chiquito venía a los coleaderos y a danzar y a todo, pero entonces, es que está muy cerquitas, aquí el rancho, a unos 15 minutos. Ey. A danzar, ¿fue danzante también usted? Todavía andamos, hace hora para el día primero anduvimos allá por Huejuquilla. Buenos Buenos días. Muy buenas horas, vamos pasando aquí. Sí. Mire, portones. Imagínense de qué año estén esas tablas ya. Sí, estas tablas ya tienen aquí mucho tiempo. ¿Esto debe de haber sido que graneros? Son los meros graneros donde se almacenaba el frijol, el maíz, trigo, avena. Se ve que se conserva muy original. No. Pues miren nada más la piedra, es piedra caliche esto, Sí. con rajuelitas de cantera. ¿Qué tiempo estima usted que debieron de haber construido esto? Esto, su mero florecimiento fue la familia Canal. Fue una gente muy adinerada, muy fuerte, nomás que aquí no es conocida porque ellos nunca vivieron aquí. Ellos mandaban y daban las órdenes desde San Miguel el Grande, como antiguamente se le conoció, ya después se le puso San Miguel de Allende. Pero ellos eran allá, residentes de por allá. Ellos nada más aquí tenían el puro administrador y los trabajadores. Entonces ellos fueron los... ¿Qué estiman? ¿El 1000? ¿qué? 1800, por ahí, debían de haber construido todo esto. O sea que estaremos hablando de que fácilmente tiene sus 200 años. Esto estas obras. sí, ya. Sí, porque antiguamente se habla de que pues eran cosas más chicas. Los primeros dueños empezaron, se puede decir, de ceros. Aquí. Sí. Empezaron a Sí. construir poco a poco, no se dio todo de la noche a la mañana. Sí, ¿no? Toda esa pegazón pues, consistió de muchos años. Ramón, me trae unas agüitas al tiempo. Búscala. Ten. Aquí hay una placa, mire.
¿Qué dirá esa placa? A ver. Esta debe de ser de nos aquel da? tiempo de la construcción, ¿no? No, no se ve. Estas son varias plaquitas. 1, 2, 3, 4. Debieron tener números o algo. Sí. A numerar son como O- puertas de trojes. ¿eh? Tal vez ahí marcaban, aquí va el trigo, acá va El maíz. algo así me imagino yo ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo está parado? No, es muy temprano. ¿Cómo estamos? Ay, no. Pásenle, pásenle. Para allá vamos, para allá vamos. Don Inocencio Ramírez también, del No, Río. hombre, ese ya no existe. Inocencio del Río. No, me También, dejó la también, oye, también, Aquí me este, dejó la bailadora. también ellos son, el apellido de ellos también viene desde muy atrás también. Pues, ¿desde dónde viene esta gente? De Mero Zacatecas, de Fresnillo, perdón. De acá. Nomás que andan buscando gente que... Que se Andan quiera morir. buscando gente que quiera ir a trabajar, vamos. No oigo. No, Peor ya. todavía. Me cansé de tanto cargar la quiligua aquí para llenar Sí, esa bodega. también. Y allá del taller, mire, Chencho. aquel corralote. Usted trabajó muchos años ahí en la hacienda. Pues aquí nacimos. Sí. Por 75 centavos, sí, todo el día. ¿Qué hacía por 75 centavos? Pues nos traían aquí arreando los mayordomos a que le moviéramos, que no nos sentáramos con la quiligua cargada. ¿Cuál era su trabajo Ay, pues piscar y acarrear todas las mazorcas para estas? aquí a las bodegas, sí, pues la llenaban. ¿No? Obviamente su papá también trabajó en eso. Ande, pues con más ganas. ¿Su abuelo? No, estaba para hacer esa obra, mire. ¿Cuál? La iglesia. ¿La iglesia? Sí, o sea que los cargaban, ahí estaba la escalera tirada. Sí, ¿Su todavía. abuelo trabajó ahí en ese? Sí, todos. En la obra de la iglesia, su abuelo trabajó. A ellos los traían ahí como animales, a todos, decía, labrando toda esa piedra, mira, adentro. Sí, aquí era la iglesia más antes. Oiga, esas placas ahí arriba, ¿qué decían? Ah, no, usted? iba a ser el número de cada bodega. Sí. Sí, es más o menos No lo que dice. libraron a acabar aquí todo esto. ¿No? Se quedó empezado. Pues se vino la guerra de 1910 oiga, y se paró todo este trabajo. Pero la hacienda siguió trabajando un año después. Sí, hasta el 65 se acabó la hacienda. ¿Y cómo fue que duró tanto? ¿Era buena persona el hacendado o qué? Pues con los que éramos buenos, como quien dice. ¿Se portaba bien, le iba bien? ¿O era duro el No, hombre? o sea, nuestro papá. Pues sí, Pregúntele a este hombre sí también, era mire. considerado como un papá porque Sí, el pues nos hacendado tenía hablaban de hijos, hijo de tu chingada madre. Muévete, cabrón. Sí, no, pues eran hombres de otra clase. No, pero bueno, yo he sabido que mucha gente sí los consideraba como un papá porque era el que se Pues encargaba por de que la eso, hacienda digo, pues, tuviera, acá a todos los tuviera que de todo. trabajábamos aquí con él nos mantenía como hijos. Pues aquí. 75 centavos le pagaban. Sí, ¿Qué dinero. compraba usted con 75 no, centavos? pues puros dulces. Sí, ahí estaba la tiendota de raya, mire, ahí está, ¿qué letrero? Pero, no sé, unos zapatos, ¿cuánto le costaban? No había zapatos. ¿Unos guaraches? Guarachi, puro guarachi, sí. Ya hasta ahora últimamente ya. ¿Cuánto le costaban unos guaraches? No, pues nomás hacerlos allí, oiga, allí mismo nos daban las correas. Pero ahí se los vendían. No los daban. Sí. Como yo quiero unos guaraches, nomás iba por ellos y ya. Pues para hacerlos allí mismo, digo, pues que no. Pues la pura correa era la que se dañaba. Sí, no, pues de tres agujeros. La llanta y antes se cortaban Por eso le digo que pues, Era fácil. nos tenían ahí como hijos. Pero ahí les daban también que los calzones de manta y eso, ¿no? No. Eso sí pues, se a los que vendían. gustaban, no, también nos los daba. Sí, ahí la hacienda. Pero apuntaron en la... Ese era el punto, o sea, ¿Para qué se los daba, pero después se los cobraba, ¿no? No, pues así es, señor. Nacimos libres en este mundo. Bueno, vamos a ver allá. Vamos a Sí, entrar. gracias, Véngase, gracias. don Silvano. Véngase, don Silvano, para que nos vaya contando también. La tienda de raya. Bueno, pues usted también ha alcanzado parte. Las famosas tiendas de raya, ¿verdad? Sí, se dice que como la gente no sabía leer ni escribir, ponían una rayita Ey.
para darse por recibidos. Por eso agarran el nombre de Pero tienda de cualquiera le raya. podía rayar ahí nomás, ¿no? ¿Qué diferencia había entre una raya y otra? No, pues está muy embovedada, está muy conservada. Se ve como que ese bóveda de ladrillo es más reciente que el resto. ¿O ¿Sí, don Silvano? No, pues entonces, usted desde que conoce así está? Sí, así es. entonces yo creo que sí viene del... Era original, ¿verdad? Sí, sí, porque tomos... Yo me hice de estas bodegas por ahí, serían los 70. ¿Usted las compró? Sí, yo se las compré ¿A quién se las compró? a don Jesús Salinas, El último dueño de la ciudad. el último dueño de la hacienda. Él le dijo, el señor grande se llamaba Julio Salinas, el papá de Jesús y de otro licenciado Gabriel Salinas, el que era dueño ahí de los cerros del Colorado y del ganado bravo. Ahí. Miren nomás qué bonitos arcos. Mire. ¿Usted personalmente se las compró al último dueño? Sí, Homero. ¿Se acuerda cuánto le pagó? Sí, pues sí me acuerdo, pero ahora era. No, pues como unos 700. 700 pesos. Pesos. Sete- No, ya miles. Pero pues el hombre me dio facilidad, el hombre se lo pagué como en 3 pagos. Ándele, sí, señor. Aquí estas bodegas las tenía arrumbadas, don Jesús. Aquí tenía muchos triques llenos de cubos viejos, madera, cubos desechos. Y los pisos eran de olote paraguas, así como una olotera que se hacen ahora. Eran los pisos de puro olote. ¿Usted le echó cemento? Sí, ya después le quitamos eso, le tiramos todo eso. Es que había muchos hoyos, ya no estaban los pisos completos. Por aquí metían a veces caballos, ¿verdad? Metían caballos aquí. Ahí les hacían corralillo y ahí los metían, no, pues fregaron los pisos de olote. Pero originalmente estas eran ¿qué? ¿Graneros o qué eran? Sí, pues decía mi abuelo que aquí metían las cosechas. Ahí según eso había una pila enfrente, decía mi abuelo que trillaban sería frijoles, trigos, lo que había, lo que levantaba la hacienda, que los trillaban con mulas. Con machos, y luego enseguida de la pila había otra rueda arriba, pero pareja. Y decía que era donde aventaban los frijoles, todo lo que trillaban. Oiga, la pila que estaba ahí enfrente de su casa, ¿qué era? No, pues había un pocillo en un lado. Era noria. Y le echaban agua y decía mi abuelo que allá de la iglesia para allá al otro lado donde corrían morín, que era un jardín. Ándele, y había acequiecilla hasta allá, Sí, llenaban la pila y por esa acequia regaban ahí Yo ese todavía jardín. alcancé a ver esa pila de ahí enfrente. Sí, señor. Sí, pero ahí estaba el pozo en un lado, donde ¿Cuál es su nombre, señor? Silvano Rodríguez. Don Silvano, ¿podemos ver para acá? Pásale, don. Sí, Me llama la atención esta cosa que está aquí, mire. Mande. Me llama la atención esta mondura que está aquí. Ah, no, esa se nos acabó y ay, anda, era la del uso, nomás que, pues se arrumbó, compramos otras. Esa era suya. Sí, ay, de los pasados de mi abuelo, de mi padre. Ándele. Es una obra muy grande aquí, oiga. Ándele, sí. Aquí una bodeguita y para... Compré esa cintilla el año pasado y no la usamos y aquí la amontonábamos ahí. No hay ratas que la rompan No hay. este año. ¿Dónde? Para usarla este año, digo. Pues sí, a ver si la usamos, porque está en buenas condiciones, no la usamos. Esta obra está aquí en muy buenas condiciones, ¿eh? La mera verdad. Muy fresca. Sí. Ey. Entonces el piso de olote, ¿en qué le ayudaba aquí a los granos? ¿Se conservaba más fresco o qué? ¿O para qué lo harían de olote? Así estaban los pisos, oiga, antes. Un agua, señores. ¿Alguien quiere un esta agua? bodega.
Gracias. Vamos a ver qué más hay. Muy bien. Se ve muy imponente esta construcción ahí. Hizo muy buena inversión. Sí, pues bueno. Hizo muy buena inversión esto si estuviera, pues no sé, hasta como para un restaurancito, un salón de baile, no sé. ¿verdad? ¿Cómo Un cree salón estar de comiendo un fiestas. menudito aquí? Oigan, sí, bueno, me acuerdo que también usted la prestaba, pues fíjese, ya en los 80 usted la prestaba para hacer aquí bailes a los jóvenes aquí. Pues hacían. cuando ya bonito tenía el aquí. piso, Aquí ya. hacían, en ese entonces, Ay, los me de la acuerdo que iglesia hacían- los pedían que pasar bailes y hacían bailes aquí. Está bonito para, eso, ¿sí? para la iglesia aquí me acuerdo que en los 80 la pedían para hacer que discos, le decían que discos. Sí, la disco. Y aquí se llenaba de jóvenes. Sí, Aquí se llenaba. la famosa disco. Está muy bien conservado. De la hacienda de Mañón. Está muy bien hecho y pues obviamente eso va a durar. Esto va a hacer que dure. Oiga, pues Silvano, yo creí que este era el piso original. No, así estaba, aquí sí estaba. Aquí sí estaba aquí. Esto era lo que tenía. Ah, el piso de lote empezaba de aquí para allá. Empezaba de ahí para allá. Sí, señor. Ok. Aquí pues, no había tierra, aquí no había piso, nomás estaba esta entrada así. Esas piedras, no, pues ahí las dejamos. No, pues está así. Ahí las dejamos. Se la hacen que se vea más bonito aquí. La puerta, esa también es la original desde que usted se acuerda, ¿verdad? Nomás he querido cambiarla por una cortina de esas. Y no, pues una vez vinieron a tomar medidas. Y, no, cabrón, ya después fui a ver qué avance llevaban. Digo, no, oiga, no tenemos apuntes ni nada de... No, dije, bueno, carajo. Pero le va a quitar lo mágico si le pone la cortina. Sí. Mejor déjelo así que se... Ah, si sí. la si dejamos, pueda, oiga. pues reparar esa a lo mejor, evitar le que se cerramos, deteriore. ¿verdad? Sí, ciérrele ya. Ciérrele ya. Gracias por dejarnos entrar. Porque sí, es cierto. O sea, esto lo hace que se vea, lo transporta uno a aquel tiempo. Imagínense cuando llegaban aquí las cargas de las cosechas de aquel tiempo. Es donde entraban a guardarlas. Como estas bodegas, ¿cuántas hay aquí? Pues esta ya son tres. ¿Esas también son suyas? No, esa es de otros señores. Y esa es de un hermano. Esta de la cortina. Ey. Pero son más o menos Esa el es mismo tipo de construcción, ¿verdad? Sí. Esa era de señor Montoya, don Miguel Montoya. De los hijos ahora de la familia. Y esta es de unos hermanos míos. Y esta es de mi compadre Ernesto Ortiz. Esta. Mire cómo se ve la diferencia en la puerta. Más bien lo que hay que hacer es reparar poquito aquella puerta. Tratar de conservarla lo más original Sí será, oiga. en apariencia. Ya está muy fregada, y ya la idea es ponerle una de esas de cortina, pues bueno, pues son las que se usan ya. Sí, son las de hoy en día, pero digo, si lo quisiera conservar así más original, sí será lo ideal. ¿Podemos entrar aquí? No, ¿verdad? No, pues aquí es otra casa. Aquí bueno, no hemos platicado, a ver si nos pueden dar chance. Pero, pues sí, todas estas fincas por dentro están muy bonitas. Están habitadas de momento aquí. Sí, ahí vive. Es que entiendo pues de que se reparte la hacienda y la gente, insisto, lo adaptó a sus necesidades, ¿verdad? Sí. Pero pues algo, todos como ellos ahí siguen conservando, por decir, ese Ese ventanal, ventanal. es el ventanal original. Ya eran los originales, nomás que nosotros las quitamos y pusimos ya de esas de fierrillo. Aquí dentro, ahorita está habitado, ¿verdad? Sí, señor. Por dentro esta casa está estilo de lo que es la finca de la hacienda, porque adentro tiene su patio grande también y las habitaciones están alrededor. A lo mejor esto era de las principales viviendas, pues, ¿no? De lo que era la casa A grande. lo mejor sí, Aquí vivían los jefes. se puede decir que a lo mejor sí. Pues sabe quién sería. Esa era la de la hacienda, la mera de la hacienda. La de los meros jefes. Ándale. Pero allá está abandonado, ¿no? Pues ahí está solo ya. Ahí no podemos Y entrar. esta casa aquí decían que era la casa del administrador. Aquí es la de él.
Sí. ¿Quién es la de don Silvano? Ah, ¿usted vive aquí? Sí, yo aquí vivo. ¿No se ha encontrado tesoros? No, oiga. ¿O no hay leyendas de eso? Sobre ese tema? No, sí, había un señor grande que vivía ahí. No vivía ahí se vino a vivir, era de aquel. Y decía que su abuelo de él, que una noche habían metido de esa casa aquí un baúl de dinero. Y me decía, este señor era mi compadre, me decía, búsquelo, compadre. Dije, ¿pero dónde, compadre? Me dijo, es que aquí ha de estar enterrado. Dije, no, puta, vas a fregar. Pero no, nosotros nunca hemos visto nada, ni oído nada. Te voy a decir que he visto. Porque todos estos lugares pues están siempre rodeados de esas historias, ¿no? De misterio. Ándele. Que se aparece la niña, que se aparece la abuela. Antes de vivir yo ahí, vivía un señor, don Juan Escalante, ya tenía nombre de los antiguos. Y ahí vivió creo muchos años. Era trabajador ahí de la hacienda, cuando no se repartía yo con la hacienda. Y decía que veía un burro y que una mujer, y ay, ¿sabe cuánto? Y yo dije, cuando ya me vine a vivir, me platicaba. Y dije, oh, este viejo nomás, a lo mejor para atemorizarme. Entonces, ¿usted tiene poco viviendo aquí? Yo tengo como unos 53 años viviendo ahí. Son muchos años, pero si lo extendemos a lo largo que a la vida pues de la hacienda, ya no son tantos después de todo. No son tantos, sí. Mi abuelo era, creo, del 800 y medio. En ese año creo que había nacido él. Y él contaba de cuando se construyó esto y que la piedra la labraban ahí en ese... Hay un tesantena, ahí era el mentado taller. Ahí era el mentado taller, se le llamaba. Que ahí Donde labraban toda la piedra de la iglesia. ándale, que ahí la labraban y de ahí cada viejo se venía con una cargada en el lomo y van para arriba y ahí se fue, nomás que creo llegó la revolución y ya se paró todo. No se terminó, pues. Hicieron muy buen trabajo, ¿eh? Ahí están los cincelazos marcados, Sí, ¿verdad? puro martillo y cincel. Le dieron textura aquí a las piedras. Pero mire aquí qué bonito le acomodaron todo esto en la boquilla. Imagínese para haciendo todo ese trabajo de la piedrita. Todas esas rajuelitas, ¿eh? Esto no lo había visto en ningún lado. Y así está todo, ¿eh? Desde abajo hasta arriba. Está todo. Hicieron muy buen trabajo aquí con la boquilla. Bien. Podemos entrar acá a más. Mire, vamos, si quiere, él tiene unos corrales, bueno, vamos a ir viendo eso de ahí, y él atrás tiene unos corrales también. ¿Usted, don Silvano? Pues acá, por acá está la entrada para acá. Es que esta casa era toda esta hasta acá, nomás que ya después se murió el mero dueño que compró aquí. Y ya otro señor se adueñó que de la mitad, pero no era cierto, era toda de un señor Montoya. Y ya después agarraron la mitad de las propiedades esas, porque él había comprado todo esto, esta casa, estos corrales con toda la casa donde yo vivo, y las casas que están al otro lado, las bodegas. También eran de ese señor y una tresquila que está acá, otro corral que hay. Y ya después murió él, ya otros cabrones se adueñaron, ahí unos salvaron. Y aquí lo que se viene haciendo esto, era puro empedrado. Ahí se ve, ¿no? Ahí donde empieza lo que es la banqueta. Antiguamente estaba otra finca aquí, ¿verdad? Ahí. Ahí estaba un billar que decían que el billar viejo, aquí enfrente estaba tapado. Sí. Nomás que ya cuando quisieron abrir aquí, según eso era de este señor Montoya, y ya le pidieron permiso, túmbenlo para que hagan pasada, y ya se hizo pasada. Pero esa obra ya era reciente, ¿no? Sí. No era parte de la hacienda. No. ¿Sí era parte de la hacienda? La que estaba ahí era antigua. Oh. Ahí estaba, por lo que Si es que todo estaba tapado, Ey. recordémonos que todo estaba enmurallado para seguridad de los Entonces administradores. eso lo tumbaron para abrir aquí La entrada. Entrada al señor. templo.
Y lo que había de ahí para acá, pues era el empedrado, pues ahí está. Ahí, todavía hay restos. No, y de ahí para allá tener un Era pedazo. puro empedrado, Todo todo. empedrado. Hasta allá enfrente de la bodega. Estoy viendo aquí el estilo, qué bonito, ¿eh? Cómo hacían una hilada de piedra más plana, luego hacían otra con más textura y le da un estilo muy Pues yo creo que lo que es aquí, chulada. donde va la cúpula, y pues ya para este lado ya no tiene el mismo estilo, nada más de aquí. Esta iglesia no tenía cúpula, no le hicieron cúpula. Aquí se lo hicimos ya al pueblo. La cúpula esa que tiene, porque no tenía nada, nomás de la mitad de la iglesia era donde daban la misa y para acá también estaba arrumbado. Estaba abierto el techo, pues. Sí, abierto de ti. Y ya aquí el pueblo se cooperó y hicimos se hizo esa. ¿En qué tiempo se hizo eso? ¿En qué año sería, oiga? No, ahí sí yo tampoco. Por ahí en los 70 se me hace que fue cuando se hizo esa cúpula. ¿Usted se acuerda de eso? Sí, pues eso fue. Oiga, y me decía también que habían intentado hacer las torres, pero que los pararon. Pues bueno, no supe yo bien, pero ahí empezaron, ahí están las campanas, ahí están unas piedras cuando iban a que hacer las mentadas torres. Pero que vino un arquitecto y que dijo que no aguantaba, porque ya estaba cuarteada la iglesia. Aquí no tiene ninguna chinga cuarteada. Yo no veo nada. No, vamos.